Bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Todos los que formamos parte del seminario y de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales estamos de plácemes y festejo con la conferencia que nos va a brindar el doctor Javier Torres Nafarrate sobre el sistema político de uno de sus grandes amigos y traductor de su obra al español, el profesor Niklas Luhmann. Adicionalmente, el día de hoy contamos con la presencia en esta sesión de antiguos estudiantes de pregrado y posgrado, grandes amigos y colegas de Javier, interesados en escucharlo, comentar y felicitarlo personalmente. El doctor Javier Torres Nafarrate nació en Mazatlán, Sinaloa, el 12 de febrero de 1945. Y como todos conocen, ha sido profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es doctor en Educación por la Universidad Goethe en Frankfurt, Alemania, y ha tenido estancias académicas y postdoctorados en las universidades y centros de investigación más importantes de Alemania. Ha sido el traductor al español de casi toda la obra publicada de Luhmann desde 1988. Tiene innumerables publicaciones en más de 33 años de trabajo ininterrumpido, como autor, como editor, como traductor, como prologuista, como articulista. Al mismo tiempo, ha sido uno de los conferencistas más reconocidos en América sobre sistemas sociales. Sin más preámbulos, quiero cederle la palabra a mi muy querido maestro y amigo Javier Torres Nafarrate. Muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación. No era exactamente lo que habíamos quedado, porque parecía que era una cosa, vamos hablando sobre el sistema político de Luhmann, ahora se vienen las elecciones y todo eso. No estaba pensada como una gran conferencia, pero a lo mejor engolando un poco la voz llega a ser conferencia. Pero a ver cómo vamos allí a resolver este. Primero, yo quisiera hablar sobre la cuestión de la política en Luhmann y dividirlo como en tres secciones. Una muy relativamente simple, que es, digamos, cómo fue confeccionando Luhmann lo que se podría llamar ahora el libro La política de la sociedad. Más bien, contar cosas pues, externas al contenido de la política. Luego, adentrarme un poco en las tesis, esas tres tesis principales que están sostenidas en el libro. Y finalmente, que era un poco el propósito de lo que para esta reunión, hablar un poco sobre qué se podría sacar de este plano general, tracto de Luhmann como para las elecciones de siglo XIX. Javier, te escuchas quedito. ¿Mejor ahorita todavía? Ya, perfecto. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces ya resolvimos. Sí llegó. Me preocupaba, pero bueno, en fin. Dicen, estábamos viendo. ¿Sí me oyen? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Si nos das un pequeño resumen de lo anterior, te lo agradeceríamos mucho. El poder se basa fundamentalmente en la posibilidad de emplear sanciones negativas, especialmente la coerción física. Sin embargo, en la aplicación efectiva de estas sanciones, el poder fracasa porque con ello no se puede alcanzar lo que propiamente se pretendía. Por eso la práctica del poder requiere de una permanente reflexión de la no utilización de los medios del poder, un equilibrio constante entre la demostración de fuerza
y evitar el cumplimiento de las sanciones. Es decir, hay una visión aquí sumamente sutil de que una cosa es la amenaza del poder y que la amenaza del poder para lo único que sirve es para poder lograr que alguien realmente haga lo que, digamos, el que detente el poder quiere que se haga. Pero en el momento en que se aplica esa amenaza, fíjense cómo lo pone Luhmann, es el fracaso del poder. La aplicación de la fuerza es el fracaso del poder. Yo creo que cosas como estas, de este tipo de sutilezas, está llena toda la cuestión del tratado de Luhmann sobre el poder justamente en la política, ¿no? Es decir, sobre eso se podría de alguna manera, yo creo que para la, digamos, en la sociología moderna, no creo sinceramente que haya cosas tan, tratamientos tan, digamos, elaborados sobre la cuestión del poder como los que logró Luhmann, ¿no? De modo que eso ya por sí mismo vale, ¿no? Sí. Luego, finalmente, otro punto importante, luego para llegar a cuestiones más bien de la aplicación, las aplicaciones para nosotros, sería la cuestión de la reflexión sobre el Estado. Serían, lo que yo quiero subrayar pues ahora en este momento es, primera gran tesis que Luhmann elabora muy largamente es qué significa que la política sea un sistema. Segundo gran punto es qué significa que este gran sistema esté colocado en el medio del poder. Y luego tercero, una reflexión que viene, bueno, hay otras reflexiones, evidentemente, quiero resaltar estas y recomendar otras dos o tres. Quiero resaltar la cuestión de lo del Estado. Por ejemplo, recordar un poco lo que es el Estado para Hegel, ¿sí? Dicho de una manera para no hacer la cuestión de leer una cosa tan, y además Hegel, pero de alguna manera para Hegel era, les voy a leer un poco una pequeña definición que da alguien sobre, creo que es un argentino de alguna manera sobre esto, pero la dialéctica del espíritu absoluto, posterior a la del espíritu objetivo, es fundamental para entender el pensamiento de Hegel, sobre todo en lo referente al Estado. El Estado es la máxima expresión, el universal concreto, el espíritu objetivo. Pero este solo es la matriz del espíritu absoluto, ¿sí? Etcétera, etcétera. La idea fundamental es el Estado, digamos, es la culminación, pues, de la máxima expresión, el universal concreto del espíritu objetivo, ¿no? El máximo grado de realización al que podría llegar, por ejemplo, aquí en el universal concreto del ser humano. Esta tradición ha sido fuertísima para la politología, digamos, el Estado es una cosa grandísima, pues, ¿no? En cambio, en Luhmann hay ahí una conversión fuertísima sobre la concepción del Estado. Hay que ubicarlo y entenderlo en el sentido este. Lo que es primero para Luhmann, lo que es la disposición, digamos, del sistema es la política. La política es, digamos, como la dimensión, vamos a ponerlo así, universal y simbólica, podríamos decir, de comunicación simbólica sobre la política. Es la política, ¿no? Sí. La política existe como dimensión universal prácticamente donde nos paramos, ¿no? Ahorita entendamos lo que entendamos por política, pero en el sentido de que hay
digamos, una instancia que decide decisiones colectivas vinculantes de alguna manera. Si nosotros viajamos y vamos a cualquier país prácticamente en el mundo actual, pues siempre reconoceremos que ahí hay alguien o una, digamos, una instancia de alguna manera que emite decisiones vinculantes, ¿no? La política como dimensión universal. El Estado para Luhmann es algo distinto. Es el Estado, digamos, es prácticamente, aunque hay que entenderlo, prácticamente es la organización, digamos, es la organización de esa política regional justamente en las distintas regiones del mundo, pues. Es como esa política, digamos, el símbolo de la política puede ser administrado, digamos, en una región como tal, ¿no? Ese es el Estado. De modo que viene, podríamos decir, allí sí hay un tratamiento de una total deshegelianización, digamos, del concepto de Estado por parte de Luhmann, ¿sí? Es más bien una, digamos, dimensión organizacional de la política del Estado. No es cualquier dimensión, no es una organización como cualquier organización, porque, porque en el Estado fundamentalmente está la dependencia de que, digamos, la jerarquía fundamental que se establece de esta organización es política, ¿no? No es como en otras organizaciones que allí se decide por medio de membresías de alguna manera, etcétera, etcétera, sino aquí quien decide la jerarquía fundamental de esta organización es la política. Pero en todo lo demás, una vez decidida esa jerarquía fundamental de la organización, pues sigue todas las consideraciones fundamentales de la organización, ¿no? Es decir, importante se me hace el asunto ese de, hay una especie de deshegelianización pues del Estado, ¿no? Es no darle la importancia tan central justamente al Estado como la tiene en Hegel, como la tiene todavía en Marx, como la tiene en prácticamente toda la politología, sino decir, la política es una dimensión más, digamos, en la sociedad moderna, fruto de esta diferenciación, digamos, funcional. ¿Sí? Es importante la política, pero es solo eso, es importante la política en su registro, en su dimensión, pero no es, digamos, el universal concreto, la traducción digamos, la encarnación del espíritu objetivo y todo eso. Entonces, eso yo creo que es importantísimo tenerlo en cuenta para justamente para ver la visión que tiene Luhmann sobre la política. ¿Sí? No está solo, Luhmann en eso ya venía siguiendo también una tradición de alguna manera que ya se había dado en Alemania de concebir el Estado no en esa dimensión tan absoluta, ¿sí? Incluso, por ejemplo, donde empieza ya Luhmann a trazar, digamos, el derrotero de este pensamiento, está prácticamente, ahorita lo voy a exagerar, prácticamente en sus primeros libros. Por ejemplo, está escrito en el primer capítulo en el libro de los derechos fundamentales, ¿no? Decir, la política actualmente ya es otra cosa, no, los alemanes incluso, dice, se han quedado todavía con el sentido de una política totalmente de estas dimensiones y todo, pero eso ya no es en el mundo moderno la política, etcétera, etcétera. De modo que eso vale mucho la pena, digamos, tenerlo en cuenta, pues, ¿no? Luego, más bien, ya cosas que se podrían decir
más bien hay que dejar como recomendaciones, porque si no se puede volver eterna, pues una conferencia de esto sería. Yo creo que vale mucho la pena, casi yo compararía así lo que dije sobre el poder, se puede decir justamente también sobre el tratado que Luhmann hace sobre la opinión pública. Es también de las cosas muy finas de Luhmann, realmente desarrollos únicos, comparables con lo mejor de cualquier otra posición de alguna manera. Está tratado ahí en el libro de la, digamos, de la política, pero Luhmann también sobre eso escribió muchos artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que llega a grados de refinamiento justamente en la cuestión del tratado de la opinión pública, que difícilmente esos grados de refinamiento se pueden encontrar como en otras, digamos, teorías o partes de teorías, ¿no? Luego, última consideración ahorita de lo que yo considero vale la pena estos contenidos, pues, del libro. Está, bueno, la última, que es casi, podríamos decir, decisiva en eso, recomendarla, sería la cuestión de las autodescripciones justamente de la política. La idea central allí, la idea central de lo de Luhmann es la semántica de la política es una semántica totalmente atrasada con respecto, vamos a ponerlo así, a las estructuras de la sociedad, ¿no? Es decir, la semántica fundamental de la política está basada en el dominio y Luhmann dice, pues eso ya está rebasadísimo absolutamente. Luhmann dice, claro que es parte de la autodescripción que la política se hace sobre sí misma, pero es una semántica absolutamente rebasada, ¿no? Entonces, claro que lo deja como algo programático Luhmann. Bueno, ¿cuál sería la semántica para la modernidad, justamente para las estructuras de la modernidad como adecuadas, ¿no? De alguna manera. Sí. Un poco aquí hago nomás una aclaración como al margen. Es que un poco Luhmann aquí está con esa lucha, se me hace a mí. Estoy hablando a quienes conocen a Luhmann y probablemente me van a decir, no, eso no va por ahí, etcétera, etcétera. No, no es un público, pues, que no haya oído hablar nunca de Luhmann nada, sino estoy suponiendo que han oído hablar mucho. Pero Luhmann justamente está en la lucha esa de proponer, justamente. Él dice, se podría incluso poner un ejemplo como para ejemplificarlo también un poquitito más, se podría proponer una cosa así. Luhmann dice, hay semánticas, entiéndase ahorita por semántica, porque también eso parece ser que es un concepto discutidísimo, ¿no? Pero Luhmann dice, hay semánticas que van reflejando, que tratan de reflejar como la estructura de la sociedad, ¿no? De alguna manera. Hay una estructura de la sociedad consolidada y hay semánticas que la van como reflejando, incluso en algunas cosas la van haciendo justamente ir hacia adelante o consolidarla, etcétera, etcétera. La semántica es una cosa muy problemática porque en unas ocasiones se pueden también, las semánticas hasta cierto punto también son emergentes con respecto a las estructuras de las que han surgido. Entonces, unas veces pueden estar como relativamente acopladas a la estructura de la que han surgido, pero otras veces pueden, digamos, ir mucho más adelante. Ejemplo, el amor es una semántica pues que empieza a alejarse enormemente, digamos, de la realidad, ¿sí? En términos de Luhmann. La semántica como tal crea un mundo absoluto por sí mismo y que va tendiendo cada vez más a alejarse de la realidad, ¿no?
¿sí? Como dinámica misma del simbolismo. En el caso justamente de la semántica, por ejemplo, de la política, Luhmann piensa que más bien se ha quedado muy atrasada con respecto a desarrollos reales, digamos, de la estructura misma de la política en la sociedad. Luego, el segundo punto también que es interesante aquí, Luhmann dice que, vamos a ponerlo en estos términos, por ejemplo, en términos de Marx, podríamos decir, es solo un ejemplo, no es otra cosa, podríamos decir, Marx elabora una semántica, ¿sí?, que de alguna manera dice, recoge algo de la estructura en ese momento de la sociedad y luego dice, la vamos a superar, ¿sí? Entonces es lo de Marx en este sentido, en lo de Luhmann desde esta visión sería, creo una semántica que recoge algo de la estructura de la sociedad, pero que esta semántica tiende a superarla, ¿no? La respuesta curiosa de Luhmann es que, de la teoría de Luhmann, lo que le dice es que la sociedad operó de otra manera. En lugar de inventar una semántica que resolviera esa estructura que Marx veía, ella crea una semántica y una estructura totalmente distinta, ¿sí?, que es la diferenciación funcional. Es decir, casi aquí podríamos estilizar el asunto, estilizarlo entre una cosa casi es semántica contra evolución. Es decir, la solución de Marx es una evolución semántica, en cambio, la solución social al curso del mundo, pues si le pudiéramos decir, es una solución evolutiva. Entonces, ese es un poco la cuestión que está de fondo justamente aquí en este librito sobre la política, ¿no? Las soluciones que ha dado incluso a la política, a la sociedad, más bien van por el lado de la evolución y no por el lado de las semánticas mismas que tratan de superarla, pues, ¿no? Último punto que era, pues, a lo que era para la plática. Bueno, ¿y qué consideraciones podemos tener para, digamos, después se pueden discutir, porque traía aquí un apuntito de un ejemplo de lo que se puede discutir sobre esto, semántica y evolución. Se puede discutir, pero lo actual, pues, ¿no? Yo quisiera tomar unos porque nosotros ahorita en México estamos muy, muy preocupados, porque en 2 semanas vienen ahí unas elecciones intermedias y todo eso, y no se habla de otra cosa, pues, que eso es un gozo aquí en México, porque los cafés, pues, y los sitios donde uno puede congregarse a discutir y hablar y todo, pues están de fiesta ahorita, porque uno no quiere estar sino en el café, ¿verdad? Entonces, hablando para bien o para mal, de modo que eso nos trae muy preocupados en México, pero justamente en esta dinámica, por ejemplo, yo quisiera hacer alusión nomás como para ver qué de Luhmann, qué eso general de Luhmann se podría medio aplicar, por ejemplo, o no aplicar, sino nomás servir de orientaciones justamente al pensamiento, digamos, en las elecciones que estamos en este momento teniendo aquí en México. Hay un libro, quienes hemos estado ahí en un seminarito hace 6 meses ahí en la universidad, lo tratamos ahí en la Ibero. Incluso hicimos la traducción de un libro. Hay una tesis muy famosa que está hecha por un belga,
la tesis está en francés, un tal Ayos, ¿sí? Que más o menos el título de la tesis esta, que se hizo muy famosa, fue el estrechamiento soviético, ¿sí? Total, la tesis es una tesis muy grande, está en francés, vuelvo a decirlo. Estuvo, de alguna Ayos estuvo un tiempo, digamos, yendo a visitar a Luhmann como para ver si podía emplear su teoría para analizar un poco qué había pasado con la Unión Soviética, ¿sí? El libro es muy bueno y se ha hecho famosísimo el libro porque fue una tesis doctoral y luego se han venido reproduciendo, se han hecho muchas reproducciones de ese libro, y él se hizo más famoso con eso, ¿no? Ayos. Pero el libro tiene como tres posiciones, no es una, digamos, no es tanto una posición o una tesis en la que ideológica en el sentido de que yo afirmo que esto estuvo bien o no estuvo mal lo de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, sino es justamente eso, cómo aplicar ciertas categorías de la teoría de Luhmann y ver qué pasa en un análisis de lo que sucedió con la Unión Soviética, ¿no? Y luego, lo primero es justamente eso, que tiene que ver algo con lo que estábamos hablando ahorita de lo de la política. La primera gran tesis de este libro de Ayos sobre la Unión Soviética fue decir, la Unión Soviética creyó o pensó, digamos, que se podía aglutinar todo el conjunto de la sociedad, digamos, regional en ese momento, la URSS, pues en ese momento, se podría aglutinar desde un centro, ¿sí? Entonces, ese centro podría de alguna manera, con una semántica de racionalidad, podría justamente aglutinar absolutamente todos los espacios de la sociedad rusa, pues, ¿no? Sí. Entonces, ahí volvemos esa tesis como en confrontación con el postulado justamente del libro de Luhmann sobre la política. La política es un sistema diferenciado. Imposible pedirle a la política que pueda aglutinar desde su centro toda la sociedad. Eso iría en contra, digamos, de la evolución societal que ha dado como respuesta a eso y no tomó una respuesta, digamos, semántica ideal de superación de los conflictos, pues a la Marx o a la Hegel o alguna cosa así, ¿no? De modo que ese sería el primer punto, digamos, de referencia, ¿no? Segundo, el problema que se veía desde esta tesis es que la URSS pretendió aislarse absolutamente dentro de lo que podía, fue cortando los caminos a la comunicación universal, ¿sí? Es decir, no dejemos que, digamos, otros medios, no abramos oídos grandes a otras, digamos, opiniones, etcétera, etcétera. No dejamos que confluya, digamos, la discusión universal aquí, sino cerremos nosotros el espacio, digamos, de la comunicación. Entonces, esa fue una de las cosas también explosivas en la URSS. No es posible en la sociedad mundial, por ejemplo, aislarse de alguna manera de estas fuentes de comunicación, pues ya prácticamente universales. Luego, última cosa sería, ellos pensaron, la URSS posiblemente pensó que toda la sociedad se reducía a organización, ¿sí? Entonces, si toda la sociedad se reducía a organización,
era posible entonces tener, de alguna manera, planificar en absoluto, digamos, todos los espacios de la vida. Estoy exagerando de alguna manera, pero para estilizarlo un poco, ¿no? Entonces, estas tres premisas fundamentales, que era imposibilidad de aglutinar todo en el centro, imposibilidad de poner restricciones a la comunicación universal, imposibilidad de que la sociedad sea pura organización, esas cosas están tratadas, digamos, son tesis fundamentales de la política de la sociedad en Luhmann, que después se aprovecharon como para decir qué pasaría si este análisis lo llevamos a la Unión Soviética, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de esto en el libro? Es incluso el mismo libro, digamos, el título del libro lo dice. El resultado fue que la Unión Soviética se fue como, ¿cómo podríamos decir? Porque se fue como, se fue estrechando, digamos, demasiado, con todas esas reglamentaciones, con todas esas planificaciones, con todo eso. Fue un momento en que se fue, digamos, como solidificando, de manera que se quedó totalmente como ajustada, pues, de alguna manera, ¿no? Una especie de ahogamiento fue lo que llevó a la URSS. Esa es la conclusión del libro. Tanta organización a lo que llevó fue un ahogamiento de la sociedad, ¿no? Y que terminó explotando. Digamos, el libro es mucho más, pero en lo fundamental es eso, contra justamente, incluso de las grandes tesis de Luhmann, decir, la sociedad, como la solución evolutiva es, la sociedad moderna necesita, digamos, necesita estar desacoplada. ¿Sí? En cambio, necesita como espacios enormes de desacoplamiento, ¿sí? O dicho de la manera muy clásica, pues, de la teoría de la organización, como acoplada de manera fofa. Y la URSS pensaba más bien en un acoplamiento como demasiado estrecho, pues demasiado estricto, ¿no? Para toda la sociedad. Entonces el resultado pues fue digamos, una explosión por estrechamiento, pues de alguna manera, ¿no? Entonces eso yo creo que son lecciones que se pueden aprender, punto. Que estén bien o que estén mal, es parte de la discusión. Yo ahí lo dejaría como para ver, pues, qué. Javier, tienes preguntas. Tienes preguntas del público externo, ¿eh? Me voy a permitir hacerte el primer comentario en realidad. Dice, los derechos humanos se acercan más a una filosofía política hegeliana, mientras que los derechos fundamentales son más resultados de una sociología política que entiende ahora a la política como un sistema social que opera de manera diferenciada y así acotada. La evolución de los derechos fundamentales. Carlos, dime. Yo no oigo nada. ¿No? ¿Estás como yo? ¿No me escuchas? No sé ustedes. ¿Ustedes sí oyen? ¿Sí me escuchas? Sí. Ay. Los dos. ¿Tú no me escuchas? Sí, yo. Es que el profesor tiene unos audífonos, pero no los tiene puestos, entonces no está escuchando. Le escuchamos, pero no nos escucha. Por razón, no se oía. Menos mal que fue la pregunta. ¿Ya nos escuchas, Javier? Todavía no. ¿Ustedes me oyen ahora que hablo? ¿Me oyen? Muy bien. Sí, muy bien. Pero yo no los oigo. No los oigo. Voy a tener que pedir estas tecnologías. Por ahí ahora para escucharle conviene desenchufar el dispositivo.
Por ahí lo escucha con el audio de la computadora. Exacto. Pues desenchufa los audífonos para que nos escuches. Pero es que no nos escucha. Igual si se lo pones por el chat, a lo mejor que sí. Sí, sí. ¿Alguien más lo puede pasar? No se oye, yo no oigo, voy a ver. Bueno, poco a poco ahí vamos. El sistema tecnológico nos está jugando una mala pasada. Sí, hombre. Sí. Bueno. Ahí está. No, pero yo creo que le pusiste una cosa que... ¿Qué? No. A ver, yo no escucho nada. Bueno. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Sí, ya. Ya nos escuchan, perfecto. ¿Ya se oye? ¿Qué era? Bueno, ya estaba conectado a la bocina. Bueno. Ya se oye. Perfecto. Javier, Pedro Jiménez Vivas hace un comentario, dice que los derechos humanos se acercan más a una filosofía política hegeliana, mientras que los derechos fundamentales son más resultado de una sociología política que entiende ahora la política como un sistema social que opera de manera diferenciada y así acotada. La evolución de los derechos fundamentales está en que son pensados por operar desde todos los sistemas y no solo desde la centralidad del orden político y jurídico. ¿Qué tal? Hay un, digamos, un alumno que está haciendo una tesis doctoral, Pedro, está haciendo una tesis doctoral sobre eso. Pues es Pedro Jiménez Vivas. Sí. Pero ¿dónde está? Sí, ya ve. Pero no lo veo a Pedro, pero era nomás como para decirle, hay un alumno ahí en la Ibero que está haciendo una tesis sobre eso. Ya, ¿Sí? ya lo conocemos. Ya lo conocemos ahora. Bueno, les pediría ahora a los colegas que estamos aquí comentarios, felicitaciones. No, los comentarios ya. Por favor, Anaí. Hola, muchas gracias por la conferencia. La verdad, lamentaba mucho al principio que no podíamos escuchar adecuadamente, pero después, por suerte, pudimos escuchar porque de verdad creo que son tremendamente interesantes. Es muy importante revisitar Luhmann en los días en los que estamos viviendo en Latinoamérica, ¿no? Y en el mundo también, cuando nos cuesta un poco entender la política y claramente las concepciones clásicas de la cuestión política no son suficientes para poder tratar de entender lo que estamos viviendo. Y bueno, y ahí yo le quería preguntar, profesor, si es que podemos profundizar un poco en lo que tiene que ver con la configuración de la opinión pública hoy día en el contexto de una opinión pública que compite en alguna medida con la generación de comunicación personal a través de las redes. De las redes sociales, de Twitter, Facebook, todo ese tipo de redes, cómo la gente se está informando, ¿no? Y cómo se está generando discusión pública, porque tengo la impresión de que la rápida transformación y la dificultad que tenemos como para entender lo que estamos viviendo tiene que ver con que las redes están tomando un rol que tampoco lo estamos entendiendo muy bien, ¿no? En la configuración de la opinión pública. Entonces eso le quería pedir si es que tiene alguna idea sobre eso, o por dónde podríamos buscar, ¿no? Respuestas sobre ese tema. Y lo otro también, profesor, es que yo quería aprovechar de agradecerle, y que es un poco lo que se refería Carlos, ¿no? Porque nosotros hoy día estamos conformando una red latinoamericana de sistemas sociales,
Y la verdad es que esta red no existiría si no fuera por usted, profesor. O sea, gracias a usted, la mayoría de nosotros hemos leído a Luhmann, aprendimos gracias a sus esfuerzos de traducción, a sus excelentes libros, y eso ha impactado la vida de muchas personas, no solamente de nosotros, sino que por lo menos en Chile tenemos un grupo grande que trabaja en el Estado, en las universidades. Nosotros mismos participamos en la discusión en diferentes niveles de política pública. Entonces, no solamente es un impacto en los estudiantes, ¿no? Y en las trayectorias que esos estudiantes después llevan y cómo se transforman en académicos, académicas, y después siguen generando nuevos aprendizajes para los que vienen, sino que además en las discusiones precisamente las discusiones políticas que se dan frente a diversos tipos de problemas en nuestros diferentes países. Entonces, profesor, le quería agradecer profundamente por la oportunidad también de escucharlo ahora, y de que creo que no podíamos dejar pasar decirle que estamos conformando una red, y una red que existe gracias a usted. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, existe gracias. Yo más bien a la hora, pero ya será otro momento de alguna manera. Existe más bien a ustedes, a los chilenos principalmente, ¿no? Porque digo, si no, ahí nos vamos a ir. ¿Cómo fue? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero yo más bien creo eso, que es por ustedes, ¿no? En fin, pero ya vendrá su momento cuando estemos en lo de la red y toda esa cosa. De lo otro, mira, yo no creas que tengo grandes, no creo que sobre eso tenga yo una buena respuesta, sobre lo que me dijiste al principio de las redes y eso, no creo tenerla, porque pues no estoy como no he hecho muchos avances justamente en pensar alguna cosa de esas. Sí me queda claro una cosa, es remitir justamente a lo del Luhmann, por ejemplo. En el libro de la sociedad, en algunos de los capítulos, lo puedo ahí ahorita ver, de alguno de los últimos, cuando trata la cuestión de la comunicación, incluso cuando está pensando un poco, bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? Cuando él al menos le tocó los inicios de el Internet, el inicio del Internet y todas estas cosas. Allí trae 2 o 3 cosas que realmente son interesantes para pensar el momento de hoy, ¿no? Por ejemplo, una de las muchas cosas que dice es, esto lo que trajo es una pérdida de autoridad tremenda en la fuente de la comunicación. ¿Cómo se va a solucionar eso? Pues esa es la respuesta que tendrá que dar, digamos, la sociedad, pues de alguna manera, ¿no? Sí. De modo que, es decir, lo que quiero decir es, a lo mejor por allí esos apuntitos que trae Luhmann en la sociedad de la sociedad podrían dar pie en algún momento a considerarlos más a detalle y hacer algo como mucho más elaborado, ¿no? Sí. Lo otro, quienes han trabajado muchísimo eso de alguna manera, pues es Dirk Becker, todos ellos, de modo que habría que pensar eso. Pero es una impresión, eso no tiene absolutamente ningún valor. Es que a mí me da la impresión que puede pasar un fenómeno parecido a esto. Que en realidad los medios clásicos, o los que tendríamos como medios clásicos de comunicación, como la televisión, los periódicos formales, pues de alguna manera y todo eso, yo creo que poco a poco se van a convertir, o se están convirtiendo, como digamos, aquello que aglutina o lo que podría aglutinar la opinión formal de alguna manera, ¿no? Y luego dejar el campo abierto a eso de formal probablemente no sea la palabra ahorita, no es la adecuada, pero es lo que podría ir como consolidando. Estos van a ir consolidando en términos de eso, de ser mucho más formales,
y luego dejar abierto el campo justamente digamos, al otro, pues, ¿no? Pero entonces el juego justamente se vuelve más claro en ese sentido. Si yo no me satisface la solución que me dan formal, pues puedo encontrar soluciones alternativas en otro lado, ¿no? Pero a mí, digo, no sé si quede suficientemente subrayado lo que quiero decir, en el sentido, esos mismos medios que en su momento se creían alternativos, justamente porque podían tener una dimensión de la sociedad distinta y todo eso, se me hace que se van configurando más bien a quedar como en el campo de lo que ya no va a ser el alternativo, sino lo formal, lo que va a ir siguiendo de alguna manera como lo establecido, lo consolidado en la sociedad y luego dejar lo otro abierto a unas visiones más alternativas, pues, ¿no? Entonces, yo es un poco lo que veo. Aquellos que pensaron creyendo que iban a ser alternativos, ahora ya no son alternativos, ¿no? Para bien o para mal. Profesor, pero eso mismo que usted planteaba de la crisis de autoridad, ¿no? En alguna medida, ¿no será posible pensar que la forma en cómo la complejidad que tienen hoy día los medios de comunicación con estas versiones más formales y menos formales y la fluidez que tienen, ¿no? ¿Tiene algo que ver con esa crisis de autoridad? No, en absoluto. Es en absoluto, ¿no? Sí, en absoluto, tiene que ver con eso, es totalmente eso, ¿no? Es decir, en lo típico del Luhmann, que se me haría a mí, que no sé si hay alguna parte, debe haberla, por ejemplo, Darío Rodríguez, yo creo que podría dar una respuesta muy buena a eso, pero yo digo una cosa, lo de Luhmann es típico, reconoce, él dice, aquí en el fondo hay es decir, aquí explotó el sentido de autoridad para este tipo de elementos, pues en la cuestión de la comunicación, ¿no? ¿Cuál va a ser la solución? Queda abierto el camino, ¿no? En Luhmann se me hace que queda abierto, y en nosotros pues todavía más, ¿sí? ¿Cuál va a ser la solución de eso? Porque el tratado es muy bonito en Luhmann, se me hace a mí muy también fino en la cuestión de la autoridad, porque dice, va haciendo un recorrido histórico sobre eso, ¿no? Dice, hasta el momento de la imprenta, y todavía en el momento de la imprenta, y luego las repercusiones que hubo en el momento de la imprenta, lo importante en cada momento se tenían de alguna manera cada una de las cosas que se decían, se tenía que dar una especie de fundamento. Pues ahí empezó la gran lógica de alguna manera, se tenían que dar las bases de esto, porque eso le confería autoridad, pues, a la comunicación, ¿sí? Y entonces, esa autoridad que se había consolidado por muchos aspectos, con la filosofía, con, digamos, la comunicación racional, con que eso se tenía que decir muy bien fundamentado, etcétera, etcétera. Todo eso se viene a romper, digamos, en la modernidad, la modernidad última, la que nos está tocando a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a confirmar el sentido de autoridad nosotros? Se me hace una pregunta dificilísima, ¿no? Y es lo que está, yo creo que es la lucha, esa consolidación de la autoridad, digamos, para nosotros, ¿no? Por eso te digo, una semi-autoridad, curiosamente, en eso de los medios de comunicación, es aquellos que no estaban considerados en un momento como tal autoridad, ahora se están consolidando como las posibles autoridades, digamos, referencias de autoridad que hay, ¿no? A ver, ¿quién lo dice? Sí lo dice y está refrendado por la BBC de Londres. Ay, bueno, esto de alguna manera tiene
alguna racionalidad. No, lo otro lo dijo quién sabe quién y lo puso en los medios y empiezan en las redes y esto que lo... Se ajustarán a lo que los grupos también quieran ajustarse, pues, ¿no? Bueno, no sigo porque si no tengo una respuesta, ¿para qué sigo? No, pero yo creo que son preguntas muy interesantes que es bueno que las miremos desde otro lado, ¿no? Porque hoy día hay muchos lugares comunes desde donde se está cuestionando esto y siento que en general hay bastante palos de ciego. Entonces yo prefiero que asumamos que no lo entendamos muy bien y tratar de buscar cuáles son esos hilos, esas formas en que podríamos pensarlo de una manera distinta y encontrar alguna orientación sobre lo que nos toca vivir, que afirmarnos en estas otras explicaciones que claramente no están funcionando mucho, ¿no? Así que muchas gracias, profesor, y quizás más adelante podríamos hacer algún espacio de discusión sobre eso, también invitando por supuesto, a Darío o a quienes consideremos, pero me parece que es un tema que sería muy importante que lo discutamos en Latinoamérica, donde estamos viviendo procesos políticos tan complicados, ¿no? Elisa López, por favor. Sí, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias al doctor Javier por su conferencia. A mí siempre me resulta muy importante este desacoplamiento entre semántica y estructura, o entre semántica y lo que resulta como de la evolución. Y pienso, por ejemplo, en los movimientos sociales, o específicamente en el movimiento feminista, que ahora me interesa muchísimo, ¿no? Y lo reflexiono desde esa óptica del desacoplamiento entre semántica y estructura, porque, por ejemplo, con el movimiento justo se diferencian semánticas que no necesariamente se corresponden con lo que resulta de la evolución, ¿no? Social, ¿no? Hay ese desacoplamiento entre semántica y estructura, y me parece que ese recurso es muy importante para pensar el propio movimiento, y que nos hace preguntas en el plano sociológico, pero también en el plano como del activismo, o son preguntas importantes para la gente que está interesada en el activismo, pero que por otro lado hace sociología, ¿no? Entonces, eso era, doctor, y que se trabaja mucho o que se trata ampliamente en el texto de Ayós, del que nos hablaba al final de la exposición, ¿no? Entonces, como que ese era mi comentario. Para mí es muy importante en este momento esa reflexión y esa diferencia, porque de pronto pensamos que puede haber una traducción entre esa semántica y lo que resulta de la evolución, y no, resulta que no es así. En muchos casos no es así. Y ese era mi comentario sobre la conferencia, doctor, pero queríamos hacer como un espacio para agradecerle. Yo estoy súper de acuerdo con Anaí, que mucha de la investigación que se hace en Latinoamérica pues es gracias a su trabajo, y que sí, no podría existir sin su trabajo de traducción, pero también de difusión y de investigación sobre Luhmann. Solo que yo sí quiero subrayar también el trabajo tan importante que hace como profesor, ¿no? O sea, la lección de tomar clases con usted, o sea, más allá de lo que podemos aprender de Luhmann, ¿no? Aprendemos cómo ser profesor y cómo ser un profesor apasionado, entregado con el tema, sí, pero también con la clase misma. Entonces yo le agradezco mucho, lo admiro mucho y pues siento mucho cariño por usted. Muchas gracias por su trabajo. Pues muchas gracias, ya. Va a ser sábado malo para mí. Ya me voy a quedar así como, no. Voy a andar flotando todo el... Muchas gracias. No. Byron Álvarez, de la Universidad de Antioquia, Colombia. Bueno, tengo que cambiar el micrófono porque escucho muy bien con los audífonos, pero ustedes no me escuchan, entonces tengo que quitar los audífonos para que me puedan escuchar. No, pues un placer escuchar al profesor Torres. Y sí, como dicen ahí, pues en estos momentos tan convulsionados, Colombia está pasando por un momento también muy complejo, y el concepto, profesor Javier, que quería como traer de lo que usted ha expuesto hoy, es el de la opinión pública como entorno interno del sistema político,
Porque Luhmann, cuando en el texto de la realidad de los medios de masas, trae justamente a David Baker, que era su estudiante en ese momento, o había sido su estudiante, y trae esta posibilidad de analizar la opinión pública como entorno interno del sistema político, pero además la expande y dice que cada sistema social construye un propio entorno interno para poder observarse y poder guiar sus operaciones a través de la construcción de ese entorno interno. Entonces, pues, ubica ahí la opinión pública y de alguna manera, entonces también le da la posibilidad de construir un entorno interno al sistema de medios de masas, que sería la audiencia o su público, diferente al de la opinión pública, porque cada uno se guía con ese entorno interno. Pero entonces, la observación que quería comentar, y tal vez tenga alguna réplica sobre esto, es si justamente las redes sociales no se han convertido en un entorno interno, no de un sistema parcial, sino de todos los sistemas parciales de la sociedad, por la capacidad que tienen de irritar a todos los sistemas. Entonces, si los medios de masas, digamos, se clausuran en sus operaciones cuando se desacopla el alter y el ego, ¿no?, en la doble contingencia, y solo a partir de ego y con la construcción de ese entorno interno logra producir complejidad. ¿Qué pasó, profesor? Ese año. Bueno, no, logra, digamos, consolidarse como un sistema clausurado de los medios de masas. Entonces, si luego también que las redes sociales no solo desacoplen alter y desacoplen ego y quede un sistema que construye complejidad completamente desacoplada a la doble contingencia, hace que se puedan irritar todos los sistemas al mismo tiempo. Entonces, se irrita el sistema de protesta, por ejemplo. Las redes sociales logran irritar el sistema de protesta, pero también irritan el sistema político, pero también irritan el sistema de medios de masas, también irritan el sistema económico. Entonces, si pudiéramos pensar en que se puede generalizar esa construcción de entorno interno, que justo pues lo rastreé desde Dirk Baker, retomado por Luhmann en la realidad de los medios de masas, pero que ahora pues con el desacoplamiento doble de alter y ego, pues también podría dar muchísima más complejidad en estas coyunturas o en esta sucesión simultánea de múltiples irritaciones a varios sistemas. Pues sí, es pregunta, pues de alguna manera, como déjame decirte, igual, yo casi respondería igual que en lo anterior. Una respuesta buena, decisiva, no creo tenerla, ¿no? Eso, para empezar sobre eso. Primero porque no venía yo preparado para eso, justamente. De otro modo me hubiera preparado me había preparado mucho más para la cuestión de lo de la política para hoy, ver qué posibilidades podrían salir. Pero déjame decirte, yo creo que hay ahí una cosa muy estimulante, y lo digo en el calor de lo que va surgiendo justamente ahorita en las conversaciones, es esto. Si vemos, yo me da esa sensación, si vemos hacia atrás ahorita lo pensado por Luhmann, por ejemplo, sobre los medios de masas, y si lo comparo ese tratado que dio sobre los medios de masas Luhmann con lo de las redes sociales, a mí me parecen ahora, hacia atrás, que esos medios digamos, de masas, tratado por Luhmann, me parece que están muy consolidados, ya muy formales, de alguna manera, muy hechos, pues, ¿no? Me da la impresión que se me haría como mucho más rico trabajar la cuestión de las redes sociales más bien como un sistema distinto, ¿sí? Incluso yo lo acercaría mucho más a un tratamiento como movimientos de protesta, cercano a los movimientos de protestas, con una tipología, digamos, o una fenomenología como parecida a los movimientos de protestas, ¿no? Más que, digamos, parecido a los medios de masas, ¿no? Se me hace que había que tratarlo por allí. Esos, digamos, se convierten, pues, de alguna manera en una reflexión de un orden distinto sobre la sociedad. Por ejemplo,
Sobre los medios de masas, sobre los movimientos de protesta, perdón, Luhmann tiene unas consideraciones generales ahorita relativamente como también brillantes son en el sentido este. La diferenciación funcional, que para Luhmann es la respuesta que dio, digamos, al curso histórico de la sociedad, la evolución dio una respuesta como la diferenciación funcional, ¿sí? Digamos, la diferenciación funcional crea esas funciones distintas desde el punto de vista de la evolución para resolver cierto tipo de problemas, ¿sí? Y se han vuelto, de alguna manera, para Luhmann, se han vuelto, digamos, muy eficaces en los términos de medio resolver ese tipo de problemas. Bueno, en cambio, los movimientos de protesta tienen para Luhmann esta visión como fundamental, que esos movimientos de protesta, digamos, ponen en la comunicación problemas de la sociedad, que algunos pueden ser reales, otros creados, pero que no pueden encontrar respuesta en ninguna de las funciones ya consolidadas de la sociedad. Y entonces está esa como tensión interna, pues, justamente allí en la sociedad. Incluso Luhmann lo llega a decir, la sociedad moderna es esta sociedad que está en esta tensión de tener soluciones funcionales para unas cosas y luego no poder solucionar todo, ¿sí? Y ese no poder solucionar todo es el grito que recogen de alguna manera los movimientos de protesta en general. Como te digo, unos problemas serán creados, otros problemas serán reales, pero el movimiento de protesta como tal no distingue entre una cosa y la otra, ¿no? A mí me da mucho la impresión, pero es impresión, que las redes sociales y todo esto tienen más el carácter ese, en el caso de estar descubriendo problemáticas o creando problemas o esto o lo otro, de ser muy parecido a los movimientos de protesta. No digo que sean movimientos de protesta, sino que si uno se animara a tratarlos, etcétera, etcétera, tendría que seguir una fenomenología o tipología parecida a los movimientos de protesta. Pero no, es decir, lo que sí me queda claro es que esas redes sociales no promueven ninguna solución funcional. Si la promovieran, se pasarían de la red, se pasarían a donde se solucionan funcionalmente los problemas. Están en la red porque no se encuentra solución a esos problemas. Entonces aquí podría venir una tipología, digamos, parecida, que se puede hacer el tratamiento parecido a movimiento de protesta. Muy bien. Oigan, pues tenemos varias preguntas. Está Liliana Ramírez, Mayra Rojas, José Pablo Tovar y Osvaldo Dalera en línea. Les suplicaría si fueran breves. ¿A mí o a ellos? No, a todos, entramos todos, ya. Sí, yo quisiera hacerle la pregunta al doctor Torres. ¿Qué pasa con estas otras propuestas? Y voy un poco a problematizar porque me gustaría mucho saber su opinión. ¿Qué pasa con estas otras propuestas que ven más bien el poder como control? Por ejemplo, las teorías que ahora está trabajando Dirbeck y Jan Fuse, de una cuestión más relacional sobre el control de la comunicación y los proyectos de control. O sea, ¿cómo se vería acá el poder? Y la otra es, pues bueno, felicitar a Javier Torres, agradecerle por todo el trabajo que ha hecho. Esto era un poco un espacio para poder agradecer, ¿no? Yo le tengo mucho que agradecer. Con él comencé mi primer trabajo y ha sido asesor y hemos trabajado juntos por más de 15 años. Entonces, bueno, muchas gracias, profesor. Pero, Liliana, es que, ya te localicé, ya. Sí. Sí. Pero entonces
lo del control. Sí, porque el problema del poder, ahora entiendo, está trabajando como parte de los pensadores sistémicos en Alemania, es que no solo se piensa en el medio de comunicación simbólicamente generalizado, sino que hay ciertos proyectos de control porque utilizan la teoría de Harrison White, ¿no? Y dicen, no solo tiene que ver con la organización, sino que pareciera que hay ciertas comunidades o grupos que pueden, por ejemplo, Dirbecker en su libro sobre la sociedad venidera dice que hay ciertos proyectos de control comunicativos y cognitivos que se pueden imponer frente a otros. ¿Cuál sería como su posición con respecto a esto? No, vuelvo la misma idea. Una respuesta definitiva, no, pues yo creo que la tienen más Dirbecker y eso, pero déjame decirte, yo me quisiera ir por esto. Hay una frasecita que a mí se me hace muy, que da para mucho, digamos, en lo de la teoría de Luhmann, en el libro de la realidad de los medios de masas, ¿no? Él, ya no me acuerdo si está en el segundo capítulo o una cosa así, es una frase y que después dice uno, sobre esta frase se puede montar, pues, o está montada toda la teoría de Luhmann. Él dice, miren, en los medios de masas hay, digamos, un plano, vamos a ponerlo así, que está dominado por la técnica, vamos a ponerlo así, ¿no? Está toda la cuestión de los instrumentos, los aparatos, esto, las redes, lo que fuera, electrónicamente, la luz eléctrica, todo lo que fuera. Hay esa dimensión, ese plano fundamentalmente dominado por la técnica, pues de alguna manera, ¿no? Pero luego lo que dice Luhmann, pero los medios de masas, lo fundamental de los medios de masas no están montados sobre la técnica. La técnica se supone como condición de posibilidad, sino sobre el sentido. Vienen los medios de masas, ¿sí? Yo una respuesta parecida daría eso. Evidentemente que hay, y está viendo, y cada día hay más cuestiones de técnicas de control de la comunicación, ¿sí? Por todos lados, incluso lo que se avisora finalmente desde el punto de vista mundial de que haya centros que controlen absolutamente toda la comunicación. Pero yo creo que ahí sería válido de alguna manera decir, sí, pero lo esencial de la comunicación está en el medio del sentido y allí va a ser dificilísimo llegar al control. Bueno, no quiero monopolizar, pero la idea es que el control es también como una especie de acontecimiento, no es un control que es temporalmente cerrado, ¿no? Sino que, es decir, se desvanece y se hace firme como temas de comunicación. Sí, no. Es decir, yo creo que no hay que, yo lo que estoy diciendo no existe el control, no existe y está puesto como peligro fundamental. Pero se me hace que Luhmann pondría como última elemento fundamental de eso, casi el único escape que queda a que eso no se convierta finalmente en un mero control nomás tecnológico, pues podríamos decir así, está en la posibilidad del mundo del sentido, que puede traer soluciones evolutivas de un orden distinto. A eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero, ¿no? En ese mundo del sentido, allí es donde está, allí es donde planta su señorío, digamos, por decirlo así, la evolución. Tú me das una respuesta a esto, tú tienes esto, tú lo otro, tú me das una respuesta de control y mira lo que pasa en la evolución, ¿no? Que es en el fondo la tesis fundamental del libro de la política, donde Luhmann dice, la política como dominio evolutivamente ya no resultó, porque el dominio es demasiado, no admite demasiada complejidad. Y los problemas de la modernidad
son complejísimos como para que todo se pueda solucionar nomás dominándote en todos los órdenes, ni en la relación personal, ni en la relación de pareja. El dominio resuelve todos los problemas de complejidad de la conciencia, y entonces Luhmann dice menos en la sociedad, ¿no? Entonces, esa semántica del dominio en la que está basado el poder es una semántica que la evolución ya le dio una respuesta distinta. Es a lo único que me refería. ¿Cuál va a ser esa respuesta? Y quisiera que me dijera usted, no Luhmann, sino usted, que me dijera cuál va a ser la respuesta. No, pues no estuviera en la Ibero ya. Mayra Rojas. Continuando un poquito con lo que acaba de mencionar, la pregunta es, ¿esta semántica de la política, doctor, también genera expectativas en los ciudadanos y en las ciudadanas? Y por ende la política podría ser irónica. ¿Expectativas de inclusión? Claro que digamos, sí, la política levanta pues expectativas de inclusión. Pero justamente también ahí viene como la respuesta. Si tú levantas demasiadas, digamos, expectativas de inclusión, tiene el peligro también la política de fracasar, ¿sí? Porque probablemente entonces la estructura no dé para poder solucionar todas esas expectativas de inclusión que la política, digamos, prometía, ¿no? Hay un artículo, ya no me acuerdo dónde, incluso ya no me acuerdo si lo traduje o se tradujo o lo vi o alguna cosa así, que incluso Luhmann es política y utopía, se llama. Yo creo que lo debemos de tener por ahí. Política y utopía tiene que ver con eso, como la política también se mueve en el digamos, en el plano semántico de la utopía, pues incluso. Es decir, utopía en el sentido como más original de decir algo que no va a suceder, o que algo que sucede en otro lugar, pero que no puede suceder en este lugar, pues. No tiene un lugar. Utopos, utopía, no tiene lugar. Entonces, la manera, también la semántica de la política es prometer cosas que no van a tener lugar. Y bueno, pues aprovecho también para agradecerle. Yo tengo mucho que agradecerle. Gracias por todo el acompañamiento en mi formación. Gracias, doctor, de verdad. Bueno. Un abrazo. Muy amable, muy amable. José Pablo Tovar. Fundación Sicomoro, Madrid, España. Sí, que no estaba muteado. Nada, pues, a ver, ante todo, pues bueno, también agradecerle al profesor Nafarrate, pues la exposición. Mi pregunta sería un poco, recuperando esa idea que ha planteado de cómo la política parece, bueno, se ha quedado un poco atrasada respecto a la realidad. Quería saber si él cree que hay posibilidad dentro del proceso evolutivo del sistema político de lograr superar ese atraso, o ya es una cosa, digamos, que ya per se, por su propia semántica, por su propia forma de operar, no va a poder superar. O sea, no sé en qué medida esto implique que hay posibilidad de un cambio político, entre comillas. Y bueno, finalmente, pues nada, agradecer pues todo el trabajo que ha hecho, y yo prácticamente lo que más quiero destacar, porque bueno, es difícil destacar algo nuevo dentro de todo lo que han dicho ya mis compañeros, es sobre todo ese espíritu pionero, o sea, ese espíritu pionero y esa capacidad de tomar riesgos que debió
bueno, que debió tener el profesor Nafarrate en su momento. Yo no sé si esa historia se la ha escuchado a usted o a Carlos, que cuando hablaron por primera vez con Luhmann para traducir, entiendo que eran 2 libros, algo así, él le dijo algo así como, mire, es que hace un tiempo me llamaron unos españoles, querían hacer algo y esto no funcionó. Entonces, bueno, que te digan eso y que sigas para adelante tiene un meritazo tremendo. Ya simplemente eso, que tampoco quiero, bueno, restarle tiempo a los otros compañeros. Sí pasó eso, sí pasó, sí. Pero era por eso, porque, como decían, había un chiste que ya se me olvidó de los españoles que decían, no, aquí, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. Entonces, sí pasó. Pero esa es otra anécdota que nos llevaría para... No, déjame nomás precisar una cosa. Lo que dice Luhmann es esto. La semántica de la política es la que está retrasada, ¿no? Ella misma en sus acciones, digamos, en lo que hace, probablemente vaya más adelante que eso. Pero la manera en que ella se autodescribe, recurre a esa otra, digamos, gran semántica de que sigue siendo como constitutiva de ella y que no la deja, pues, y entonces ahí sí se ve que la operación va por un lado y luego la semántica va por otro, pues, ¿no? ¿Sí? Y aquí en este caso Luhmann casi se goza como en decirle, esta semántica está atrasada, punto, ¿no? En cambio, la del amor, dice, esta semántica se adelantó muchísimo a lo que la realidad podía dar, ¿no? Ahí había como un tratado divergente justamente de la dinámica de las semánticas con respecto a la estructura, ¿no? ¿Sí? No es que la política no haya avanzado, sino la semántica, ¿no? Por ejemplo, se pueden poner miles de ejemplos tontos, pero recurrir otra vez es que yo me debo al pueblo, suponte tú que esa sea una manifestación y que los franceses decían que era un constructo ya desde el siglo XVIII, la cuestión del pueblo desde el siglo XVIII. Entonces, pues no acaba de ser totalmente cierto eso, pues no. Incluso no acaba de ser totalmente cierta la democracia. Entonces sigue uno patinando sobre eso y entonces nunca la democracia volverá. Entonces Luhmann dice, pues hay que atender más bien desde el punto de vista evolutivo, a dónde llevó esto que llamamos democracia. No a donde nos lleva la semántica, sino a dónde nos llevó esto que llamamos democracia. Eso es lo interesante de Luhmann, como esas, digamos, perspectivas incongruentes sobre las cosas, ¿no? Entonces, no quiere decir, ¿es mejor la perspectiva incongruente? No. Pero la perspectiva incongruente sí da otro ángulo distinto al que uno, digamos, está acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, en esto mismo, porque lo traen en un librito y además traducido en España por los españoles, hombre. Ese que es la política y el estado de bienestar en el estado de bienestar, lo tradujo Vallespín o alguna cosa así. Muy bien traducido, muy bien hecho. Lo tradujo Vallespín, que fue profesor mío en la Autónoma. Eso, sí, ese. Allí, por ejemplo, es curioso, lo que pasa es que hay que entender un poquitito como la cuestión de lo que dice Luhmann. Lo más valioso de toda la democracia desde el punto de vista evolutivo es que el poder, para Luhmann, ¿sí? No es que está la democracia y el fundamento del pueblo y esto y lo otro, sino que el poder se bifurca. Es decir, la evolución ya no admite que el poder se concentre en lo que sea, o en una instancia, o en una persona, o esto y el otro. Dice, es justamente el poder bifurcado. Ya no puede haber en la modernidad, digamos, desde el punto de vista de la evolución, no puede haber un poder centralizado.
esa es la respuesta que da la evolución, ¿no? Y entonces, a partir de allí se pueden hacer semánticas, digamos, correspondientes a eso, ¿no? Entonces, eso está bonito. Que eso tiene repercusiones prácticamente en todo después, pero expresamente Luhmann lo dice sobre el poder. La respuesta evolutiva es un poder que se bifurca. Es decir, contra prácticamente toda la tradición semántica y estructural de Roma, el César, el cónsul, el emperador, ¿sí? Esto y el otro. En la iglesia, pues, un papa, esto y el otro, una autoridad fundamental, los reyes en toda la Europa, aquí y allá, un poder de alguna manera centralizado, está centralizado en algo. No digo más antiguamente el faraón, etcétera, etcétera. Y llegamos a una realidad evolutiva en que ya no es eso, sino está el poder bifurcado, ¿no? Tiene que haber un totalmente bamboleo, podríamos decir, en el poder para que pueda existir el poder en la modernidad, ¿no? Muy bien. Tiene Osvaldo Dalera una pregunta. Osvaldo, que ha publicado un excelente Aprovecho que libro yo no lo conocía, pero lo usamos cada tercer día, sus libritos sobre el sistema educativo, bueno, en la Ibero, de modo que un gran placer conocerte, pues, para... La verdad, profesor, el placer es mío y me ruboriza un poco, pero permítame agradecerle mediante un halago. Usted y los colegas de la Universidad de Chile fueron para nosotros los latinoamericanos, y tal vez voy a hacer una hipérbole con esto que le voy a decir, ustedes fueron lo que los árabes fueron para Aristóteles, para Occidente, y usted particularmente vendría a ser algo así como el Averroes de Luhmann. Porque gracias a usted, como dijeron muchos de los colegas, nosotros los que no tenemos el alemán como manera de acercarnos, nos permitió llegar a él, así que muy agradecido por eso. Dos cosas que estuve anotando aquí, en el libro Observaciones de la Modernidad, en un capítulo que se llama La descripción del futuro, algo que uno de los colegas hizo referencia sobre la cuestión de la autoridad. Luhmann dice que la modernidad ha producido el ocaso de la autoridad del saber y del poder y lo ha sustituido por la política de entendimientos. Yo creo que esas 20 renglones del libro tienen una proyección inconmensurable, porque habría que ver, y me gustaría conocer su opinión, cuáles fueron las causas que han llevado a la desaparición de la autoridad, sobre todo la autoridad del saber, y en eso, bueno, las redes le han dado una buena mano a esa desaparición. ¿Y cuáles son las políticas de entendimiento, habida cuenta de que siempre son asimétricas, ¿no? O sea, cuando uno va a las políticas de entendimiento no hay una igualdad de condiciones respecto del poder de argumentar o de imponer argumentos. Por lo tanto, tanto las causas, y insisto con esto, me gustaría conocer su opinión, tanto las causas del ocaso de la autoridad como las consecuencias a futuro del debilitamiento de la autoridad en la sociedad moderna, me gustaría conocer su opinión. Y una reflexión que me gustaría compartir con usted cuando usted hizo referencia a lo de la Unión Soviética. Yo me quedé pensando, si uno lo pudiera traducir a los términos de la teoría de sistemas, si la Unión Soviética no llevó a cabo con sus estrechamientos una clausura operacional sobre sí misma,
cuyo desenlace inevitable era la entropía. Porque se hizo autorreferencial, se hizo autopoética y finalmente terminó en una salida entrópica, por decirlo en términos de la segunda ley, ¿no? Bueno, discúlpeme, no le quiero sacar más tiempo y me gustaría sí conocer su opinión respecto de esto. Bueno, empiezo por esta última. Bueno, espero que lo de Averroes haya sido, porque voy a cargar con eso unas 2 semanas, ¿eh? Me van a decir ahí en la universidad, ahí viene Averroes y bueno. Merecido. No, pero va a estar bueno, nunca imaginé. No, pero lo de la URSS, ¿no? Yo digo que allí habría nomás que hacer una precisión. Clausura operacional no significa eso. Porque, es decir, clausura operacional nunca significa, no es cerradura. ¿Sí? Entonces, la Unión Soviética se cerró, pero no se clausuró operacionalmente, porque clausurarte operacionalmente tiene como correlativo una apertura, digamos, también, ¿sí? Incluso Luhmann utiliza mucho esa frase de, que ya no me acuerdo si es de Morán o de alguno de ellos, de alguna manera, que es, digamos, cerradura por apertura, de alguna manera, ¿no? No está clausurada operacionalmente la Unión Soviética, se cerró, se quiso hacer autárquica. La clausura operativa no puede ser autárquica. Y eso es lo que le echan en cara en esa tesis justamente a la Unión Soviética, que fue más bien, digamos, quiso crear su propia autarquía, prescindir de las soluciones evolutivas que había habido en el mundo y poner ella su semántica, digamos, como ideal para resolver los problemas, ¿sí? Incluso en el libro ese de Ayó se deja entrever un poquitito que la solución más bien está, digamos, el orgullo de la Unión Soviética era que tenía una solución mucho más racional que todo Occidente. Y un poco la discusión aquí era esto. La solución, digamos, evolutiva no es una solución en términos racionales, sino es de otro tipo. Entonces aquí era racionalidad, digamos, clausurada, eso sí, contra una evolución, digamos, de otro orden, ¿no? Entonces nomás habría que hacer esa precisión, no está clausurada operacionalmente, sí, o al menos como lo trata el libro de la URSS, pues, ¿no? La otra, ¿cuál fue? La del entendimiento. Perdón. No, era esto que dice Luhmann en el libro Observaciones de la Modernidad, en donde dice que el ocaso o la pérdida que la modernidad hizo de la autoridad del saber y del poder fue sustituida por políticas de entendimiento y cada vez a más corto plazo, ¿no? Para resolver un problema que nunca se resuelve y generar otro nuevo que requerirá una nueva política de entendimiento. Entonces, eso que parece inquietante, porque sin autoridad parecería como que todo se desmenuza bajo nuestros pies, ¿cómo usted lo ve con proyección al futuro, ¿no? ¿Cómo continúa esto de las políticas de entendimiento que siempre son asimétricas? Sí, un poco en la idea, creo yo, de lo del entendimiento está también en juego un poco en ese plano de abstracción y todo eso, está en juego también la cuestión con Habermas, etcétera, etcétera, en este sentido, ¿no? Por ejemplo, Habermas, y en eso también hay que pensarlo, en términos ideales, se me hace a mí que Habermas tiene una solución y dice, sí podría haber una solución, un entendimiento racional, ¿sí? Porque quien pone, digamos, ese fundamento del entendimiento es el lenguaje.
es una idea bellísima. En el lenguaje está contenida, en el fondo del lenguaje está contenida como el fundamento de toda la racionalidad, ¿no? ¿Sí? Y entonces Habermas, a partir de ahí, de esa tesis, va desmenuzando y dice, sí puede haber acuerdos de alguna manera racionales, etcétera, etcétera. Luhmann dice, muy probablemente no, así como acuerdos racionales, pero independientemente de que sean racionales o no, lo que se recomienda a la sociedad moderna tal como está, es que lleguemos a acuerdos. Sean simétricos, asimétricos, en que alguien tenga la razón y que alguien no lo tenga, decir, mire, estamos en una situación en que el no se puede activar por cualquier cosa, entonces lo mejor es ir aprendiendo la cuestión esta de llegar al acuerdo, ¿no? Que en el fondo él hace eco de que esa es la solución evolutiva de la diferenciación funcional. Lo cual, digo, también se dice nomás en 2 o 3 palabritas, pero quiere decir mucho, ¿no? Claro. Es una... que en realidad, por ejemplo, esto en el fondo, incluso lo trae en el libro de la política, en el fondo fue la enseñanza que dejó el liberalismo en Europa. El liberalismo entendido, digamos, originalmente, ¿no? Era decir, la total tolerancia, digamos, aunque yo no lo vea, ni aunque yo esté de acuerdo con esto, bueno, yo puedo tener una situación, puedo llegar a tolerarlo, ¿no? De alguna manera. Lo trae, esas son 2 o 3 frases de Luhmann como que llegan a ser bellas, no todas, pero es así muy bien sobre el liberalismo. Entonces dice, en el fondo la sociedad moderna puede aprender de aquello, de decir, mire, aunque usted no esté totalmente de acuerdo, tiene que llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Querido Sergio Pignoli. Ahí está, y me desmuteé. Bueno, muchas gracias, profesor Sedano. Muchas gracias por la conferencia, profesor Nafarrate. Mire, yo voy a empezar por el lado de los reconocimientos. Sabrán disculparme para terminar provocando. En primer lugar, me sumo a las palabras de agradecimiento y reconocimiento de todos sus discípulos, de sus estudiantes y de todos los que estuvieron con usted. Yo no tuve ese honor, y sin embargo, trasunta en sus conferencias la calidad de profesor que fue usted, y que en sus conferencias sigue siendo un profesor, no un conferencista, sino un docente, transmite. Luhmann está equivocado, digamos, no aplica en su caso, usted transmite el conocimiento. Así que hay algunas cosas que hay que revisar. Bueno, después, fuera de lo estrictamente valorativo, digamos, a mí me interesaba como poner en la mesa un reconocimiento más de tipo institucional u objetivo, digamos, ¿no? La calidad con la que usted interpretó e interpreta a Luhmann no está presente en muchos sociólogos, sin venir usted, como dice siempre, yo no soy sociólogo, y sin embargo es probablemente de los mejores sociólogos de América Latina. Por lo tanto, la calidad de la interpretación lo coloca, digamos, en un lugar de la investigación social regional muy alta. Eso es objetivo, ¿eh? No es una apreciación de un estudiante, de un discípulo que valora muchísimo a su maestro, sino es lo que es. Y el segundo reconocimiento institucional objetivo, yo lo pondría en el plano de la traducción, del proyecto de traducción. Lo que usted hizo, desde el punto de vista de proyecto de traducción, lo puede encarar solamente, o lo podría haber encarado solamente una editorial del tamaño de Sudamericana o de Planeta, digamos. Pero usted lo hizo sin el soporte organizacional, digamos, de una editorial. Y fíjese, del conjunto de traductores que tuvo Luhmann, los ponemos todos como en un grafo, digamos, de redes, ¿verdad? Ponemos todos, Becker, Bednart, los traductores franceses, lo ponemos usted, a otros traductores en lengua española, los traductores japoneses, a los franceses. Y
de usted y de ninguno de los otros sale un conjunto de líneas que se bifurcan desde Ciudad de México o hasta el norte de México y que bajan hasta Buenos Aires, pasando por Recife, pasando por Santiago, pasando por Barranquilla, pasando por Montevideo, por Santiago, como lo digo de nuevo, que honestamente nosotros nos dedicamos a cosas muy distintas y todos lo tenemos a usted como referente. Viene Luhmann, Torres Nafarrate, empieza a ser así el grafo, y honestamente, no hay mucho en la historia de la traducción de intelectuales alemanes y de otro tipo de intelectuales, trayectorias de un proyecto de traducción tan fuerte, digamos. Y si esto va a seguir desarrollándose, y lo tiene usted, digamos, en el segundo punto del nodo, viene Luhmann, usted, y después venimos todos los demás. Por lo tanto, eso también es objetivo. No forma parte de la valoración y del cariño. Ahí está Dominique, ahora ya está Dominique, que agarró la estafeta, pero él trae una velocidad 3 veces mayor, de modo que... Así que bueno, eso por el lado de los reconocimientos, la calidad de su interpretación y la magnitud de su proyecto trautológico es inmenso. Probablemente ni usted lo esté viendo todavía, a pesar de todo lo que sabe que hizo. Y ahora voy con mis preguntas. Tengo 3 preguntas para hacerle a su exposición. La primera tiene que ver estrictamente con la sociología política de Luhmann. A diferencia de lo que me pasa y que nos pasa a muchos con la perspectiva sociológica de Luhmann, el sistema político no es tan fácil de delimitar, digamos, de los textos de él. No es tan fácil delimitarlo operativamente una vez que corre uno al Estado del centro, digamos. El sistema político no es el Estado, el sistema político es el sistema político. Bien. Y creo que el problema está en, lo podemos discutir, qué es lo colectivamente vinculante, digamos, ¿no? Hasta dónde sirve como criterio de distinción operativa el tipo decisiones colectivamente vinculantes. Entiendo que el problema puede estar en lo colectivamente vinculante, sí, es un concepto, uno puede decir, un tanto vago, impreciso, puede tratar de precisarlo con Parsons o con, bueno, un montón de gente, pero se me hace que el gran problema en realidad del concepto está en el concepto de decisión, porque el concepto de decisión está más ligado a las organizaciones, y es muy difícil desde las organizaciones pensar una decisión que trascienda como decisión a el sistema propiamente organizacional. Por lo tanto, mi pregunta es si los problemas para delimitar o observar de manera delimitada el sistema político no están vinculadas con las vaguedades que puede tener íncitos la idea de decisión colectivamente vinculante. La segunda, tomando ahora sí el guante de las redes sociales, las así llamadas redes sociales, yo no veo redes sociales, yo veo comunicaciones, es muy interesante su idea de pensarlo como movimiento de protesta, pero en las redes sociales no hay solo protesta, también hay apoyos, por ejemplo, vistas desde el punto de vista político. Se protesta y se protesta contra la protesta de manera en apoyo a los gobiernos. Entonces mi pregunta sería si en realidad los movimientos de protesta no utilizan también el medio digital para instalar la protesta, y hay otros procesos políticos que están asociados con el funcionamiento de las redes sociales. Pero honestamente me pareció iluminadora su idea. En todo caso la discutimos, pero me parece muy interesante como para desandar un poco dónde ubicamos esto y con qué categorías trabajamos. Y la última, y disculpen colegas que me haya tomado el atrevimiento de hacer tantas preguntas, está relacionado con el guante que usted dejó sobre la mesa con la Unión Soviética. Esto no es que lo plantee hoy, sino que no me gusta en el propio Luhmann a veces. Si uno toma como grupo de control Occidente, así, haciendo una metodología brutal, tomemos como grupo de control Occidente. Me gustaría saber si todo lo que se le atribuye a la Unión Soviética en términos de cerradura o de cierre, no lo hizo Occidente también, en nombre de la propaganda comunista, la propaganda soviética, las tecnologías de control, bla, 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 lo hizo lo mismo, y sin embargo, no implotó. Entonces tenemos un problema donde variables que funcionan de una manera similar llevan a estados finales, o a estados, digamos, evolutivos distintos. Por lo tanto, quizás no se trató solo de cierre. Quizás, bueno, habría que empezar a desandar el asunto una vez que pensamos que el cierre no fue un problema, o no fue el problema fundamental del quiebre del esquema de administración socialista. De hecho, Occidente se volvió superior tecnológicamente después que se quedó con todos los avances técnicos de la Unión Soviética. Pero bueno,
Muchísimas gracias, profesor, por todo lo que nos dio y lo sigue dando. Muchísimas gracias. A ver, no más como resumiendo, uno era las decisiones colectivas vinculantes, la otra era lo del... Las redes sociales. Las redes sociales, ¿sí? Y que va la más otra allá de era la otra era el cierre del abuso. Lo del cierre, sí. Mira, lo de las decisiones colectivas vinculantes, déjame decirte. Primero, en realidad Luhmann, primero, eso lo saben muchos y tú, etcétera, etcétera. El término está tomado de Parsons, ¿sí? Justamente de ahí dice, voy a retomar justamente la idea de Parsons sobre el sistema político, de alguna manera es las decisiones colectivamente vinculantes. Ahora, en términos abstractos, déjame decirte, no es tan difícil, en términos abstractos, no es tan difícil como, digamos, llegar a definir eso, porque allí lo que falta es un añadido. Solo la política puede tomar decisiones colectivas vinculantes, pero luego viene un añadido que uno nunca lo hace, ¿sí? A través de sanciones negativas. Es la única instancia en la sociedad que puede utilizar la sanción negativa, es decir, la violencia, ¿sí? Es la única instancia que puede dar decisiones vinculantes, pero con la amenaza de emplear la violencia. Lo único, está tomado allí. Parsons y Weber están sintetizados allí. Weber como diciendo el monopolio de la violencia lo tiene el Estado, ¿sí? Y por el otro lado, gracias a ese monopolio, la política puede tomar decisiones vinculantes colectivas. Desde el punto de vista abstracto, hay muchas instancias de tomar decisiones vinculantes en toda la sociedad. En una familia se toman decisiones colectivas vinculantes. Nos vamos, dice el padre, a vivir una familia, supongamos de la de antes, pues de 15 hijos, estoy poniendo el ejemplo de antes, ¿no? Nos vamos a la Patagonia porque ahí tengo un trabajo y toda esta cosa y nos vamos a tener que ir todos, etcétera, etcétera. Entonces es una decisión colectiva vinculante. Lo que no puede el padre es utilizar, digamos, sanciones negativas para que todo el mundo se fuera. Usted no se quiere ir, le traigo a la policía o le traigo al ejército y se lo echo y nos vamos porque detrás viene el ejército. El Papa toma decisiones colectivas vinculantes, ¿no? Para un católico esto debería ser esta tal cosa, pero no tiene sanciones negativas. El que lo quiera seguir, lo sigue. Bueno, tiene sanciones de otro tipo, si tú quieres, más sutiles, más intrínsecas, más esto y lo otro, pero no la utilización de la fuerza física. La única instancia para las decisiones colectivas vinculantes a través de la fuerza física es el Estado. Incluso lo de Weber es fantástico. La fuerza, el monopolio de la fuerza, el único que puede emplear la fuerza, la violencia es el Estado. No hay otra instancia. No se puede utilizar, por ejemplo, en la familia para educar a los niños. Ahora, no se puede utilizar, digamos, en la familia, en todos los órdenes, pues, ¿no? Para el amor, pues tampoco se puede utilizar, digamos, o me sigues, o me quieres, o no me quieres, porque esto y el otro, ¿no? No hay instancia que no sea a través del Estado que pueda usar la violencia. Entonces, ese es el añadido nomás de las decisiones colectivas vinculantes. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí se puede precisar, desde el punto de vista abstracto, que allí sí hay un ámbito, digamos, que se pueda precisar como política distinto a todo lo demás.
No sé si quedó claro. Es decir, esa decisión vinculante siempre me ha acompañado con lo otro, porque decisiones vinculantes hay de muchos tipos. Las otras pues son, es decir, la otra es muy fácil de responder porque es no responderla, que es la del cierre con la Unión Soviética. Hice alusión que no es lo que yo pienso, sino la tesis que se trató de un belga, de un francés que piensa sobre eso, y que él ponía como tesis fundamental realmente cerrarse a la, digamos, comunicación mundial, pues de alguna manera, que ellos creían sí poder aislarse de la comunicación mundial, al menos hacer que una gran porción de la población pudiera aislarse de la comunicación mundial, ¿no? ¿Sí? Era la tesis. Sí o no, lo tuyo es, pero Occidente se cerró también a esa comunicación. Bueno, ese es otro. Yo más bien quisiera decir, yo creo que Occidente no tanto, digo, nomás en el plano únicamente como de intercambiar opiniones. Yo creo que no se cerró Occidente. Lo que hizo fue devalorarla. Eso, es decir, esa comunicación que viene, pues mira qué consecuencias puede traer, mira que esto la devaloró. Pero no se puede decir que no se supo, que no se sabía. Que la devaloró, sí. Bien. Igual quiero una sola cosita, quiero defender el lugar del cine argentino que forma parte de Occidente y fue muy valorado en la Unión Soviética. Mirta Legrand es mucho más grande en Moscú que en Buenos Aires. No, yo creo que está dicho, eso está dicho, no está dicho, yo creo en la teoría, en la tesis de Ayós no está dicho, no se permitía que nadie absolutamente tuviera ninguna, sino información que no era conveniente recibir en la Unión Soviética, pues de alguna manera, de algún adelanto en alguna cosa, de algún desarrollo como más avanzado, etcétera, etcétera. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Es decir, esto no conviene que lo veamos y lo tengamos, digamos, como para todo el mundo, ¿no? En la tesis de Ayós, no quiere decir nadie, tenían que salir los diplomáticos y intercambiar y veían cosas y preguntaban, etcétera, etcétera. No es que no se supieran nada absolutamente, ¿no? Pero no conviene que esto se sepa. Punto. En la tesis de Ayós, para no discutir, no llevarla más lejos, ¿no? José Javier Blanco, que está aquí presente, pero no puede utilizar su micrófono, a través del chat, te manda saludos y bueno, pues te felicita por haberle facilitado la llegada a la perspectiva de Luhmann. Él es de la Universidad Central de Venezuela, él es venezolano, y puedes leer en el chat los comentarios que te hace. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, pues excelente. No, muy agradecido, no. Dominic tiene la mano levantada. Dominic, por favor. Muy brevemente, si me permiten. Mirando el reloj, tampoco voy a adelantar un comentario o una pregunta, solo sumarme muy brevemente a los que ya expresaron su gratitud. Aparte del nivel personal, también destacar cuánta conciencia se tiene también aquí en Alemania
de sus méritos y en promover la obra de Luhmann más allá de Bielefeld. Y se aprecia mucho. Muchas gracias, Dominic. Dominic, se te extraña más de lo que crees, ¿eh? Sí, ya. Yo creía que era solo México, pero ya van saliendo ahí en muchas partes, ¿no? Que Guadalajara, que Oaxaca, que aquí, que allá, entonces. Se extraña México. Sí. Oye, Carlos. Dime. Bueno. No, nada más, yo he estado siguiendo todas las opiniones de los colegas y yo nada más quiero agradecerle al profesor Torres Nafarrate su aportación, pero también el haber conducido a Luhmann durante su visita en los años 90 por México y bueno, por América Latina, y fue una gran experiencia. Te imagino, Javier, como Virgilio llevando a Dante por los 7 círculos del infierno. Entonces, pero fue una gran aportación. Y los que en ese momento éramos estudiantes, aprendimos muchísimo en este acercamiento. Y el tema del sistema de la política, te felicito por la presentación. Solamente una duda, tú publicaste un texto en el Fondo de Cultura Económica, que luego fue retirado. Ya no se volvió a reimprimir. ¿Qué pasó ahí? Nada más. No se volvió a reimprimir en Fondo de Cultura, pero lo volvió a imprimir la Ibero. Además, en una edición muy bonita, la de la Ibero. Digo, bonita para la Ibero, pues no nos hagamos, no es trota, pues de ninguna manera. Pero dentro de la colección esta de la Ibero que tenían de los libros, salió muy bien ese libro, ¿sí? Que fue exactamente igual que el de Fondo de Cultura Económica. Perfecto. Que como te digo, ese libro, nomás como para dejarlo como en claro, ese libro fue fruto de un sabático que hice en Alemania, que iba con la idea esa, y allí lo que hice fue combinar algo del curso, de las cosas que había dicho en el curso que había dado, con el libro, ¿sí? En las cosas que yo decía, aquí vienen mucho más formalmente explicadas en el libro, pues ponía las cosas más bien del libro, ya de Luhmann sobre la política, pero muchísimas cosas más están tomadas del curso que dio, pues de aquellas casetes del famoso Jöngil, pues, ¿no? Gracias, Javier. Sí. ¿Alguien más? Sí, yo. Ania. Bueno, pues yo tampoco haré preguntas, he estado siguiendo toda la discusión, ha sido, como siempre, doctor Torres, un placer escucharlo, es todo un disfrute, es así, nos ilumina completamente, como coincido con muchos de los colegas. Yo personalmente estoy muy agradecida con usted por las clases en las que pude asistir, y uno de los grandes recuerdos que tengo es cuando descubrimos que usted había dictaminado uno de mis artículos, y pues a partir de ahí, bueno, ese dictamen lo aprecio muchísimo, y cada vez que me llega un dictamen en el que me dicen que no estoy bien y que no entiendo la teoría luhmanniana, saco su dictamen para decir, sí entiendo, gracias. Pues muchísimas gracias, y pues gracias también a Carlos por la invitación, y pues muchas felicidades por ser el Día del Profesor. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy brevemente, Javier, mostrarte tu reconocimiento de la Universidad de Guadalajara por la participación en esta conferencia. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, cómo no. Perfecto, te lo mando en unos minutos. Bueno. Y un reconocimiento muy especial de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad a toda tu trayectoria académica durante 33 años. Ahora que es Día del Maestro, que se celebra desde 1917, los días de maestro en México, pues que ha sido un excelente referente de lo que es tener maestría y ser maestro. Muchas felicitaciones, Javier. Pues muchas gracias. A todos también, pues a todos los maestros aquí. Nos felicitamos mutuamente, ¿sí? Bueno.
Rafael. No, yo nada más estoy aplaudiendo. Sí, se parece mucho. Muy bien, perdón. Bueno. Ya no hay preguntas, ¿verdad? ¿O sí, todavía? A mí nada más me gustaría reconocer a Javier, porque desde los 90, cuando nos conocimos, cuando él hizo la presentación del libro Los Sistemas Sociales de Luma, una de las cosas que nosotros le comentábamos era que si él no le gustaría hacer una obra teórica como la de Luhmann. Y recuerdo que una de las cosas que nos contestó, que quizás no se acuerda, es no. Dijo, yo no quiero eso. Ya con hacer las traducciones de él, me conformo. Y bueno, cuando nos dijo eso, para nosotros veíamos una traducción, no creíamos que iba a lograr esa tarea con los frutos que lo ha logrado, ¿no? Y realmente yo me siento muy feliz de haber escuchado eso y de que se lo haya propuesto, ¿no? Creo que la red es uno de los resultados de todo lo que él ha hecho con estas traducciones. Orlando me parece que es el gran pedagogo de Luhmann, ¿verdad? Y creo que todos ellos de una u otra manera han aportado cosas muy significativas. Todos los investigadores que están dentro de la red pues también han dado su granito, ¿no? Y creo que todo esto puede redundar de manera muy útil a las ciencias sociales dentro de Latinoamérica, ¿no? Que mucha falta le hace en estos momentos tan convulsos y políticos que está viviendo, ¿no? Y felicidades por ser ese excelente maestro y amigo, ¿no? Porque no solamente durante estos 30 años ha sido alguien que nos ha mostrado a Luhmann, nos ha dado todas sus traducciones, sino también siempre hemos encontrado en ti un gran amigo, ¿no? Un gran colega. Felicidades. Gracias. Déjenme, bueno, muchísimas gracias a todos, de veras, muchas gracias, pero déjenme decirles una cosita. Me falta a mí mi cuate aquí, el cuate en el sentido que decimos los mexicanos, pues mi gemelo de alguna manera, Darío Rodríguez, pues sí, lo que medio escribía yo, él lo recomponía, entonces, de modo que estas felicitaciones, pues yo también se las voy a mandar a él y decir, mira Darío, entonces es mi gemelo, mi cuate, como decimos en Perdón, sí, Darío, a mí me parece que fue el gran introductor en todo lo referente a organizaciones y a las consultorías, ¿no? Sí, de hecho, él nos dio un camino muy grande para todo esto de la consultoría y demás, que es a lo que nosotros principalmente nos hemos dedicado, ¿no? Sí, creo que también Darío se merece este cúmulo de felicitaciones. Sí. Pues muy bien. Sí, si hay alguna pregunta con gusto y si no, pues bueno, ya esperaremos a la próxima de que discutamos. Muy bien. Muchas gracias. Nombre. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias. Ana Belén. Gracias. Gracias, hasta luego. Luego. Gracias, hasta luego.